bien, bienvenidos otra vez más a esta miniserie de los podcasts que estamos haciendo en el Bulli 1846 como parte de uno de los proyectos individuales que me toca hacer, y esta vez estoy con Magalí Ortiz. Seguimos aquí en la terraza del Bulli Restaurante y nada, ¿quién es Magalí Ortiz? Pues Magalí Ortiz es una chica de 23 años que ha estudiado Historia y Periodismo y a la que le encanta el mundo de la gastronomía. ¿De dónde eres? Soy de Agramunt, un pueblo de Lleida. Muy bien. ¿Y qué estabas haciendo antes de llegar aquí al Bulli? Pues yo acabé de estudiar la universidad hace un año, más o menos, sí, justo un año, y me fui a trabajar a Portugal en el departamento de comunicación de una cadena de hoteles. Claro, porque habías estudiado periodismo también, ¿no? Sí. Tienes las dos carreras, entonces en Portugal estabas En comunicación, eso es. Qué guay. Pero tú ya anteriormente, tú ya habías trabajado con el Bulli. Sí, yo en el año 2016 hice mis prácticas de historia en la fundación, porque a mí siempre me ha encantado el mundo de la historia de la gastronomía. Entonces descubrí que en esta fundación era uno de los únicos sitios donde se podía investigar sobre la historia de la cocina. Entonces dije, ojalá pueda ir allí. Entonces al final pude ir y estuve 3 meses en verano en la fundación, y era el espacio que estaba, que ahora ya no está, en la calle Mèxic, o sea, justo al lado de Plaza España, y cuando yo estaba estábamos como 40 personas y fue muy divertido porque yo llegué allí y me contaron cómo funcionaba el espacio y que no se dividía en departamentos ni como una oficina normal, sino que la estructura que tenía era la misma que una cocina, entonces que se dividían partidas. Entonces ya había la partida de historia, donde yo estuve, pero luego también estuve en la partida de bebidas con Ferran Centelles, haciendo el libro de la Wikipedia de historia de las bebidas, y fue muy guay. Qué guay. Y aquí, en el Bulli 1846, ¿cuál ha sido el trabajo individual que has estado desarrollando? Pues el primer trabajo individual que he desarrollado ha sido el de los ámbitos, que sería el de explicar el contexto de una época histórica a través de los ámbitos de Sapiens. Entonces, en los que he trabajado yo, en la época histórica que he trabajado, ha sido la Edad Media y el Renacimiento, que va a servir de proyecto de lanzadera para el próximo libro de Wikipedia. ¿Qué son los ámbitos? Los ámbitos son 32 ámbitos. Tú imagínate, ¿vale? Quieres conocer una época histórica, por ejemplo. Dices, quiero conocer la Edad Media. Entonces, cuando te explican el contexto general de la Edad Media, una forma muy buena y muy completa de explicar el contexto de la Edad Media es a través de estos ámbitos. Entonces, son como una forma de estructurar la realidad, ¿vale? O sea, a mí me gusta entenderlo así porque creo que para alguien que no sepa de la metodología Sapiens, ni de contexto, ni de historia, es muy fácil. Entonces, si tú dices, yo quiero saber algo súper concreto de la Edad Media, por ejemplo, quiero saber el transporte en la Edad Media y el Renacimiento y ver las diferencias, pues uno de los ámbitos es el transporte. Luego quiero conocer, por ejemplo, la identidad humana, pues esto es otro ámbito. Quiero conocer el consumo o el comercio, quiero conocer la sociedad. Entonces, es como una forma de estructurar la realidad que viene de otro método, y a partir de ahí pues tenemos como una visión total del contexto histórico de la época. ¿Y esto estaría más en el comparativo? No, los ámbitos vienen del sistémico, y a partir de estos ámbitos que vienen del sistémico son los que usamos para el método histórico, para desarrollar el contexto histórico. Muy guay. ¿Este es el único trabajo que has hecho? Yo creo que no. No, he hecho otro trabajo individual que es el manual de vaciado de recetas. Entonces, ¿qué es vaciar una receta o por qué se hace un manual de vaciado de recetas? Pues esto es otro método de trabajo para analizar una receta de cualquier época histórica. Entonces, cuando tú lees una receta de la Edad Media o lees una receta actual o una receta del Bulli, en cuanto a estructura son súper diferentes. Pero tú al final quieres saber lo mismo, ¿no? Te interesa pues conocer lo que dice la receta, y como más puedas conocerla, pues mejor. Entonces, este método de análisis de una receta te permite como desgranarla y vaciarla, o sea, para conocer cosas que igual si la lees normal del libro, pues no las vas a conocer. Porque a partir de los términos desarrollados aquí en el Bulli, por ejemplo, un producto elaborado, un producto no elaborado, una elaboración intermedia,
una elaboración que se le gusta, una técnica de degustación. Extraes muchos elementos que leyendo la receta de normal no. O te das cuenta de cosas que si leyeras la receta sin esas gafas, pues no las verías. Es como desgranarlo todo, ¿no? Para partirlo en trocitos, para verla entera, ¿no? Sí, eso es. Y eso estamos haciendo, o sea, la idea aquí en el Bulli empezamos a hacerlo con este libro, que es el libro de Bartolomeo Scapi. Lo voy a enseñar aquí. A ver si va a ver bien. Y este es uno de los, realmente fue es como el trabajo, el proyecto transversal que hemos tenido todos cuando llegamos aquí al Bulli y que tú liderabas bastante, ¿no? Porque al final has sido tú... Bueno, porque yo era la historiadora, entonces, pero vosotros sois los cocineros. Yeah. Entonces era muy divertido porque cuando analizábamos las recetas o las vaciábamos, no lo veía de la misma forma una persona que entiende de herramientas y de técnicas y otra persona que entiende de historia pero no entiende de herramientas y de técnicas. Entonces cada uno lo ve con sus propias gafas y con su conocimiento al final, pero si tienes estas clasificaciones te ayudan como a estandarizarlo. Entonces ayuda un montón. ¿Quién era Bartolomeo Scapi? Pues Bartolomeo Scapi era un maestro cocinero privado, según dice aquí en el libro, de varios papas y vivió en el Renacimiento italiano. Y justo publicó este libro del arte de cocinar en 1570. ¿Qué tiene de especial este libro como para que Ferran Adrià haya dicho esta segunda convocatoria? Vamos a estudiar este El libro. hilo conductor es este. Es Scapi. Pues sin duda yo creo que si quieres estudiar la gastronomía del Renacimiento, tienes que estudiar este libro. Entonces, es como el libro clave, porque bueno, esta es una edición del libro original, o sea, no es el libro original que lo tenemos descargado también y que lo hemos usado para otras cosas, la versión en italiano, pero esta es una edición, tiene un estudio preliminar que es muy bueno, que también nos da muchas claves del contexto, pero introduce, o sea, este cocinero, y en concreto en el libro, introduce un montón de técnicas que son nuevas en la época y sobre todo nos da muchísima información sobre cómo eran las cocinas, o sea, en la mitad del libro hay un montón de grabados de cómo tenía que ser una cocina, cómo tenía que distribuirse, cómo tenía que ser la limpieza de la cocina, cómo tenían que ser las herramientas. Introduce técnicas, por ejemplo, lo de la modulación del fuego. Entonces es un libro clave en la época. ¿Podríamos decir que en la época debería ser revolucionario? Ese dominio del fuego, ese estructurar la cocina, el funcionamiento de dónde tienen que estar las cosas, incluso colgadas. Probablemente sí. Y esto lo demuestra la gran cantidad de ediciones que tuvo después el libro y de reimpresiones. Eso es que tuvo éxito. Y él, de hecho, como que quería codificar todo el conocimiento o sea, quería aportar conocimiento. Entonces, Claro, también estamos hablando de un cocinero de un papa, el máximo poder en esa época, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una persona arte culta, culinario. con dinero. ¿Qué has dicho? Arte culinario. ¿Qué es arte culinario? Pues el arte culinario es el conjunto de elaboraciones que son creadas por cocineros profesionales, pero con el objetivo del hedonismo. Entonces el arte culinario nace con las civilizaciones antiguas, o sea, cuando nacen las clases sociales, cuando tenemos el arte culinario por un lado y por otro lado la cocina popular. Entonces, obviamente, Bartolomeo Scapi es arte culinario. Qué guay. Una pregunta relacionada con el Bulli y la historia es el tema de cómo se estudia la historia de la restauración gastronómica aquí. Vale, porque todos los libros de Wikipedia y todos los libros de historia se estructuran a través de la historia de la restauración gastronómica. Entonces, ¿por qué se llama restauración gastronómica y no historia de la alimentación o historia de la gastronomía? Se llama así porque el hito disruptivo que marca un antes y un después es la aparición del restaurante gastronómico. Entonces, el restaurante gastronómico aparece en 1780 en París. Y esto es un hito completamente disruptivo si quieres estudiar la historia del arte culinario y lo que estudiamos aquí. Entonces, que aparezca el restaurante gastronómico es un hito disruptivo
en su forma, o sea, en el formato, pero no tanto en la cocina, porque al final la cocina que se adapta cuando aparece el restaurante gastronómico es la misma que en las casas, o sea, es la gastronomía privada de lujo, pero sí en su formato, porque surgen una serie de innovaciones, por ejemplo, el que esté un menú individual, un menú con precios, las mesas individuales, entonces es un hito completamente disruptivo. En ese momento en el que aparece el primer restaurante gastronómico, ¿cuál es el contexto? ¿Dónde nos encontramos? La Revolución Francesa. ¿Qué sucede? ¿Por qué aparece ese restaurante gastronómico? ¿Cuál es el detonante para que digan, ostras, venga? De hecho, esto es clave, o sea, la respuesta de tu pregunta se entiende súper bien con una de las etapas de aquí del Bulli, de la historia de la restauración gastronómica, que es justo esta, aparición del restaurante gastronómico, y el subtítulo es declive de la cocina aristocrática, auge de la cocina burguesa. Entonces empieza a haber una serie de burgueses que tienen poder económico, poder social, quieren disfrutar de este arte culinario, y donde lo disfrutan es en los restaurantes. Entonces tiene mucho que ver con la revolución. Porque hasta entonces el cocinero era prácticamente el empleado de un noble que en la Revolución Francesa le cortan la cabeza y ese cocinero se queda básicamente sin trabajo, ¿no? Y por eso abren los restaurantes, y por eso después de la Revolución Francesa el número de restaurantes que aparecen se multiplica. ¿Tú sabías esa cifra, no? Sí, creo que eran como 100 restaurantes antes de la Revolución Francesa, y al cabo de 10 años llegaron a ser 10.000 solo en la ciudad de París. O sea, es curioso. Bueno, a ver, interesante tu trabajo, nos has hecho las 4 pinceladas. ¿Qué te llevas de aquí del Bulli 1846? Pues yo me llevo, el otro día lo pensaba, y hemos estado trabajando, pero para mí esto ha sido como un máster o un seguir la etapa de la universidad, porque yo aquí he aprendido un montón, he estado con todo de cocineros, y cocineros que no solo cocinan, sino que se pasan todo el día pensando y preguntándose todo. Y yo he hecho un máster de cocina de vanguardia, un máster del Bulli, un máster de historia de la cocina también, y me llevo a un montón de personas súper interesantes y con las que he compartido experiencias súper buenas y conocimiento. ¿Te gusta trabajar de esta forma? ¿Cómo sería cuando una persona trabaja con otros perfiles diferentes? ¿Esto qué es? ¿Multidisciplinar? O... Multidisciplinar. Es multidisciplinar, ¿no? Vale. Creo que sí. Multidisciplinar o interdisciplinar, ¿no? Vale. Oye, pues... nada. Acabáis de conocer a Magali Ortiz, la historiadora del grupo. Seguimos con los podcasts que nos quedan. Y nada, muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias a ti, Magali, también. Y hasta el siguiente capítulo. Muy buenas otra vez en la serie de los podcasts para el Bulli 1846. Para este capítulo tenemos a Víctor Calella. Víctor Calella es integrante de la primera convocatoria, pero ha seguido, porque ha tenido bastantes proyectos y está en uno que es bastante tocho para elaborar. Nada, voy a empezar como siempre. ¿Quién es Víctor Calella? Pues Víctor Calella no es fácil escribirse. Yo creo que un fascinado del conocimiento y de compartirlo. Y a partir de aquí yo creo que esta curiosidad casi obsesiva pues me ha llevado a la filosofía. O sea, eres filósofo. Esta es la pregunta, ¿qué es ser un filósofo? Me gusta más decir que la filosofía me ayuda a entenderme y a entender las cosas. Vale, atacaremos esto 2 preguntitas más adelante. ¿De dónde eres? De Madrid. Muy bien. ¿Qué estabas haciendo antes de llegar al Bulli 1846? Pues estaba haciendo un máster de investigación en filosofía en París. Ole. Lo estaba acabando. Muy bien. Luego, ¿qué hace un filósofo en el Bulli 1846? Esta es la gran pregunta que yo me vengo haciendo yo creo cada semana. Y yo diría que aportar, por un lado, un saber específico, que es la parte de lógica, epistemología, y guiar un poco desde este saber específico. Y luego yo creo que todo filósofo tiene que tener un conocimiento general y conectado, y entonces aportar este conocimiento más genérico. ¿Cuál es el trabajo que estás desarrollando aquí?
Es un libro y se llama Sapiens, la innovación. Pues es buscar comprender desde la experiencia del bully qué es la innovación, para compartir esto y poder orientar y ayudar a cualquier pyme o joven emprendedor que quieren innovar. Porque esto lo has hecho desde la primera convocatoria. ¿Es un proyecto que empezasteis y al ser faraónico lo habéis tenido que alargar? No del todo. En la primera convocatoria me centré mucho más en la epistemología de Sapiens y luego ya al final, las últimas semanas, sí que empecé a meterme en filosofía de la innovación, ver un poquillo cómo podían conjugar y nada, y al final la idea de la innovación, que es un pilar de la fundación, estaba ahí, entonces Ferran me propuso hacer este proyecto. Olé. Sobre el tema de la innovación, cuando hablamos de innovación, ¿qué estamos diciendo realmente? ¿No? Y, o sea, el cómo funciona y el por qué y para qué se debe innovar. A ver, lo primero, la palabra innovación es una palabra sexy. Sexy, pero tan sexy que se utiliza demasiado. Entonces, vivimos en un sistema donde se ha utilizado tanto la palabra innovación que digamos que se está perdiendo un poco el significado. Entonces, uno de los objetivos del libro es ver un poco qué es esto de la innovación. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido basarnos en las principales teorías académicas, no hemos inventado el fuego, pero también nos hemos apoyado en toda la experiencia que tiene el Bulli como restaurante y la Galaxia de Adrià Soler para conceptualizar un poco esto. Entonces, la innovación, que es, dicho así de forma resumida, es crear algo, y por crear algo creativo, y que alguien te lo compre y tenga éxito. Y esto puede tener lugar tanto dentro como fuera de la empresa. Ahora bien, ¿por qué innovar? ¿Para qué innovar? Pues junto a esta palabra sexy está lo que nosotros llamamos la innovatitis. Y esto es un poco la exigencia de que ahora todo el mundo quiere inventar el fuego. Queremos ser disruptivos, radicales. ¿Qué pasa? Que al final detrás de esto hay unas quiebras bestiales. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Lo primero de todo, saber que para que funcione una empresa no hay que innovar, hay que gestionar bien las cosas. En el momento que luego ya tienes una aspiración, digamos, puede ser por 1000 motivos, de ir más allá, lo primero que tienes que hacer es comprender. ¿Sabes? No puedes... Al final, la innovación es llevar los límites del ser humano más allá. Entonces, tienes que conocer en aquello que lo quieras llevar. ¿Qué es un plato? Pues estúdiate la historia de la cocina, respeto por el pasado, música, exactamente igual. Entonces, para acabar con esta innovatitis, lo primero, la gestión. Lo segundo, conocer muy bien qué quieres hacer. Y lo tercero ya es saberlo gestionar y conocerte. Hay una parte de autoconocimiento importante. Conoce los factores condicionantes y a partir de aquí decide un poco si quieres innovar al máximo nivel o quieres, por ejemplo, copiar o adaptar un modelo de éxito, que son opciones también muy respetables y que pueden funcionar. Ole, dentro del trabajo, tú y yo hemos hablado bastante a menudo y sé que hay uno de los métodos dentro de la metodología Sapiens que te hace como más tilín. Y es el comparativo, si no me equivoco. Sí. ¿Por qué? Es que yo creo que es un método que está un poco... No se le da la atención que merece. Porque al final el comparativo, a mí me gusta llamarlo comparativo conceptual, porque lo que te está haciendo es que una vez tú conoces algo, te está asegurando que lo conoces bien. Tú puedes decir, por ejemplo, definir una camiseta como prenda de ropa. Ya, pero hasta que no sepas diferenciar una camiseta de una sudadera, no vas a conocer bien este objeto de estudio. Entonces, para mí el comparativo me encanta porque metafóricamente es como jugar al hundir la flota. ¿Sabes? Tú vas disparando de misiles y vas diciendo, en el caso de la innovación, ¿qué es la creatividad? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es el emprendimiento? Esto no es tal. Esto no es. Y al final se te va quedando el contorno mucho más claro de lo que quieres definir. Yo siempre digo que al final el Sapiens, a mí para lo que me ha servido, hago como dos analogías, ¿no? Dos paralelismos de estos tontos, pero como un esqueleto. Ferran dice que es un faro, ¿no? Yo, si me lo llevo a mí, para mí es como ver el esqueleto de lo que estamos estudiando. Y luego también lo veo como unas gafas de submarinismo, ¿no? Para ver la realidad pues, de debajo del mar, ¿no? En este caso, pues ver a través de la piel para ver el esqueleto. Sí. Es, bueno, a lo que te tienes que agarrar tú, ¿no? Como asidero, pues para desarrollar lo que vas aprendiendo, ¿no? Porque si no, pues se te hace lejano muchas veces, ¿no? Guay, y este trabajo ya has dicho que es un libro, pero ¿va a ser un libro físico? ¿Va a ser como
de estos tomos de la Wikipedia, ¿qué va a ser? Es un libro físico que no forma parte de la colección de la Wikipedia y nuestra idea es que salga, que se presente la publicación en 2022, así que vamos, ya estamos un poco matizando y bueno, retocando un poco y sobre todo, bueno, aprovecho, me has preguntado por el libro, creo que hay una parte fundamental del libro que yo no lo conocía desde el mundo académico que venía, que era esta idea del work in progress, de ir mejorando constantemente. Entonces, ahora mismo vamos por la 4ª versión del libro y mejorando. Y esto me parece una cosa a destacar. No, o sea, ¿cuándo se acaba una obra, no? Guay. Luego, en base a esto también de decir, ¿hay constancia de una colaboración entre un filósofo y cocineros en el pasado? A ver, yo ahora un poco barro para casa. Yo creo que de la filosofía no nos podemos desprender. Es decir, en cualquier cosa que hagas, la filosofía es un poco el nacimiento de todo el conocimiento y nos ha dado los moldes a partir de los cuales razonamos. Entonces, la relación implícita siempre ha estado. Ahora bien, yo creo que la aproximación fuerte viene del Bulli. Cuando hablan de comprender conociendo o comer conocimiento, se están aproximando explícitamente a una actitud filosófica, donde marca la curiosidad, el cuestionamiento de qué es comer, qué es un restaurante. Así que yo marcaría ahí el punto. ¿Y hay algo que te haya sorprendido de esta relación? Porque tú antes no habías trabajado nunca con cocineros, pero ¿hay algo que te haya sorprendido, que te haya hecho un clic mental, aparte del tema del work in progress que ya me has dicho anteriormente? Yo creo que sí, work in progress sería lo que he aprendido en el hacer, y yo creo que Sapiens en el saber. ¿Sabes? En cómo pensar. Y esta manera tan sistemática, estructurada, la verdad que me parece una pasada. Guay. Pues oye, yo creo que tenemos esas 4 pinceladas para entender y comprender un poquito más la tarea que puede haber hecho un filósofo en el WI 1846, trabajando con la metodología del Sapiens. Muchísimas gracias, Víctor, y seguimos con los demás integrantes en próximos capítulos. Saludo. Hasta luego. Bienvenidos otra vez a esta miniserie de podcast en el WI 1846. Y hoy os presento a Elisabet Puiggròs. Elisabet Puiggròs es de la primera convocatoria, por lo tanto ya lleva unos cuantos meses aquí y en uno de los proyectos pues más también faraónicos, de aquellos que llevan más de 3 meses de labor. Voy a empezar con ella ya. ¿Quién es Eli Puiggròs? Sabía que me ibas a preguntar eso, pero ¿antes o después del Bulli? ¿Quién es Eli Puiggròs? A ver, yo de formación soy publicista, lo único que nunca he ejercido de publicista como tal. Los 2 últimos años de carrera me especialicé en investigación de mercados, investigación de consumidores y públicos, y me dediqué a la investigación a nivel profesional. Entonces también, como el mundo de la investigación estaba cambiando cuando yo entré a trabajar, me formé con un antropólogo y diseñador, Joan Vinyets, en metodologías para innovar, ¿vale? En concreto el design thinking, ¿no? Que viene un poco del modo de pensar del diseñador industrial, ¿no? Y se ha aplicado a múltiples proyectos de innovación de desarrollo de productos y servicios, sobre todo lo que he trabajado en sector gran consumo y concretamente en alimentación, ¿no? Porque el tema de alimentación, la cocina, la gastronomía, el comer, ¿no? Es una cosa que me ha apasionado siempre, y aunque nunca he querido ser cocinera como tal y estar entre 4 paredes en una cocina, ¿no? Esto no me iba. Sí que me ha gustado, ¿no? Pues seguir todo lo que podía sobre gastronomía, y así llegué a apuntarme a un máster de periodismo gastronómico en The Food Studies, donde conocí a Janet, ¿no? La directora del máster, y me habló sobre la posibilidad de realizar prácticas en el Bulli, ¿no? Entonces, bueno, no sé, surgió esta oportunidad y aquí estoy. Dejé el trabajo y me vine para 3 meses en un principio, y después han sido pues 6 más, ¿no? 6 más, y todavía van a ser... No sé, hasta que terminemos el proyecto. Más adelante te voy a preguntar sobre el proyecto, el cómo va a ser y tal, pero bueno, sí. ¿De dónde eres? Yo soy de las Terres de Ponent, de un pueblecito de Lleida que se llama Fondarella. Muy bien. ¿Y cuál es el trabajo que estás desarrollando aquí en el WI 1846? Aquí estoy haciendo un proyecto que consiste en
auditar la creación y la innovación del Bulli Restaurante. ¿Me harías 5 pinceladas sobre lo que quiere decir hacer una auditoría de la innovación en un restaurante? Sí. A ver, nosotros utilizamos como herramienta para auditar lo que es Sapiens, ¿vale? Que es la metodología que utiliza el Bulli Foundation cuando quiere, bueno, pues investigar y comprender cualquier objeto de estudio. En este caso es una herramienta de control que podríamos decir que es una evolución, ¿no?, de la herramienta de control que utilizaban en el Bulli Restaurante en su momento, ¿vale? Esto nace del análisis evolutivo, que le llamaron ellos, ¿no?, que era realizar un análisis de todo el sistema creativo, ¿no?, del cómo se creaba en el Bulli Restaurante, a partir de registrar y controlar todo el proceso creativo, ¿vale?, y todas las elaboraciones que se creaban en el Bulli, todas las técnicas, todas las herramientas, ¿no?, todo esto se catalogaba para después poder ver cada año la producción creativa, ¿vale? Y así, a raíz de comparar los distintos años, tú puedes ver una evolución. Podríamos decir que el germen, o no sé cómo decirlo, el embrión, ¿no?, de la auditoría de innovación nace ahí. ¿Qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, ¿no?, una vez ya cierra el Bulli Restaurante, que, como ya te digo, ellos ya tenían la voluntad esta de autoanálisis, y de hecho, si no hubieran hecho eso, ahora mismo yo no podría hacer mi trabajo, porque para hacer una auditoría lo primero que necesitas es tener toda esa información catalogada, ¿no? Porque claro, al ser un restaurante que ya no existe, bueno, también me podrías preguntar, ¿y qué haces auditando, ¿no?, una empresa que ya no existe? Claro, nuestro foco no está tanto en hacer un diagnóstico, ¿no?, sino en ver en qué ha innovado el Bulli y cómo lo hizo, ¿no?, y hacerlo con una metodología mejorada respecto cuando se estaba haciendo en el momento que estaba ocurriendo, y con la perspectiva también que nos dan los años para ver toda la influencia y el impacto que ha tenido el movimiento que sucedió aquí. Entonces Sapiens es ahí donde entra, ¿no? Es una metodología que de hecho ha estado work in progress y optimizándose día a día hasta hoy, ¿no? Y ahora que tenemos los trabajos de Víctor y de Nerea, ¿no?, por una parte todo el tema de la gestión de los elementos de la empresa, y por otra, qué es la innovación, ¿no?, y cómo entendemos la innovación, los procesos, ¿no?, los sistemas que hay en una empresa a la hora de innovar, ¿no?, cómo se conectan estos sistemas, estos procesos, estas personas que innovan, ¿no?, no entender la creatividad y la innovación como algo aislado, sino conectarlo también con su contexto, ¿no?, y estudiar también los resultados. Así podríamos resumir que el objetivo de hacer esto es para ver en qué innovó el Bulli. Al hacer la revisión anual, ¿no?, y también Ferran es un gran conocedor de todo lo que había pasado en la Nouvelle Cuisine. Él había estudiado a los clásicos, ¿no? Todo cambió cuando fue a una conferencia de Jacques Maximin y alguien preguntó ¿qué es la creatividad?, ¿no? Y ahí es, creatividad es no copiar. Ostras. Ahí fue cuando llegan aquí, tiran todos los libros, ¿no? Vamos a labrar nuestra identidad propia, ¿no? Vamos a empezar a crear, ¿no?, algo nuestro propio desde cero, ¿no?, que no vamos a versionar, no vamos a crear versiones de un plato, de una receta, ¿no? Y yo creo que sí que había cierto conocimiento de que se estaba creando e innovando cuando en 2002, ¿no?, ves todo, que se publica el primer catálogo general, ¿no?, porque en gastronomía no hay derechos de autor, ¿no? En la cocina es como patentar una receta. Entonces ellos fueron también los primeros que empiezan, ¿no?, a catalogar la obra de un cocinero. El catálogo raisonné, ¿no?, que sí, se hace tanto en el arte, en cocina no había algo parecido, como muchos recetarios, ¿no?, pero no podías estudiar la obra de un cocinero. Y entonces a raíz de hacer eso, claro, tú tienes una perspectiva. Entonces eso te permite no copiarte a ti mismo, ¿no? Y otra gran cosa de las que hizo el Bulli fue el código abierto, ¿no?, el hecho de compartir toda esa información con los demás para que la pudieran utilizar, ¿no?, y a la vez para darla a conocer. Porque es la primera vez que se haga una auditoría así en un restaurante. Se han hecho la auditoría creativa, de hecho, se aplicaba en el Bulli, como te he dicho, y esta auditoría, aparte que se han hecho varias exposiciones desde que el Bulli Restaurante cerró, también llegó a ESADE. ¿Vale? Entonces cuando estuvieron ¿no?, jugando, ¿no?, aplicando esta auditoría, vimos que al tratar con una escuela de negocios, ¿no?,
ostras, ya no solo teníamos que hablar del proceso creativo, ¿no? Y del sistema creativo, sino que ahí entraba la innovación. Porque al final crear e innovar no es lo mismo, ¿vale? Y necesitábamos pues, la metodología Sapiens justamente para enmarcar ese proceso en lo que sería una pyme, porque las grandes empresas tienen estructuras distintas, entonces en una pyme, y ver qué procesos, ¿no? O cuál es el contexto, qué elementos, ¿no? Se conectan para innovar. Y integrar el proceso creativo en este proceso que interviene una parte estratégica, ¿no? Que sería marcar las líneas de innovación, detectar huecos de oportunidad, vacíos, ¿no? Las piezas del puzzle que dice Ferran, y después una parte posterior que sería todo el tema de venta y comercialización, ¿no? Y del control de si realmente lo que has creado es una innovación o no, ¿eh? Cómo medir esa creación. Qué guay. Luego, porque a ti te ha tocado también el tema de trabajar sobre las etapas en el BUI y todo, hay una de las etapas que es como la más importante dentro de la historia del BUI, ¿no? Que vendría a ser la del 94 al 97. ¿Qué ocurre en esos años para que sea tan importante? Claro. Ostras, 94-97, claro. 94 Menestra, 97 Espuma de Humo. Yo creo que marca un ciclo, ¿no? Al final es cuando empiezan a ver que para evolucionar, ¿no? como actividad económica, como para evolucionar la restauración gastronómica, ¿no? Se empiezan a cuestionar los límites de la experiencia, ¿no? de qué es una experiencia gastronómica en un restaurante gastronómico, qué hace vanguardia, ¿no? Que estamos hablando de un nivel de creatividad, porque hay distintos niveles, igual que de innovación, ¿no? Al máximo nivel, para hacer vanguardia, ¿no? Entonces ven que creando recetas o platos, ¿no? o haciendo combinaciones de productos para desarrollar los platos no es suficiente, ¿no? Porque ahí se está siendo creativo, ¿no? Pero no hay esa evolución. Entonces se dan cuenta que lo que tienen que empezar a crear son conceptos, elaboraciones intermedias, técnicas, herramientas, es decir, recursos que les permitan luego un abanico de posibilidades. Es como un pintor. Un pintor tiene sus pinceles, su paleta, sus pantones, ¿no? Todo. Vale, pues imagínate que eso fueran las herramientas con las que un cocinero trabaja. Claro, ya no es que innoves en el cuadro, ¿sabes? Lo que crees con la finalidad de crear el cuadro, que sería el resultado final, o una exposición, que sería el menú de degustación. No, no, es que creas un conjunto de pinceles, ¿sabes? Para hacer trazas distintas, nuevos colores. Y esto es un poco lo que pasó en esos años, ¿no? Que pusieron el foco en lo que llamamos creatividad consecuencial, que es a partir de innovar en las elaboraciones intermedias, en las herramientas que utiliza el cocinero, en los conceptos, yo puedo llegar a crear miles de platos, y eso cualquier otro cocinero puede también tomarlo, ¿no? Y crear su propio estilo. Vamos, que encima, o sea, el abrir caminos, ¿no? Esto de ¿qué hacía el BUI? Abrir caminos, se refiere a esto, ¿no? A dar pie a otros a crear su propio estilo, a crear sus propias recetas, ¿no? A partir de todos esos recursos que ha dejado delegado el BUI. Qué guay. Y luego acabas de mencionar, muy interesante, lo de los distintos niveles de creatividad. Sí. No sé si los tienes en mente y si puedes hacer tendríamos tal. Claro, no te puedo... para mí hay, claramente, si buscas la creatividad al máximo nivel, ¿vale? Sería el equivalente a la innovación radical o disruptiva. Es decir, tú lo que pretendes es romper las reglas, ¿no? De la disciplina, el sector o tu actividad económica. La disrupción. La disrupción, exacto, la vanguardia, ir por delante, ¿no? Mientras que una creación más amable, podríamos decir que sería el equivalente a una innovación incremental, ¿no? Tú aportas una mejora, una optimización, ¿no? Una pequeña evolución, pero las reglas del juego siguen siendo las mismas. Claro, ¿qué hizo al BUI ser el BUI? ¿No? El cambiar de paradigma. Esos cuestionamientos, ¿no? El hacerse continuamente preguntas que desestabilizaban el tablero de juego, ¿no? Que de repente cambiaban las fichas, ya no había cuadros, ¿no? Si estamos hablando de ajedrez, ya no había cuadros, no había nada. Y tenías un lienzo en blanco, ¿no? Para empezar a crear, pero no desde cero, nunca desde cero, ¿no? Siempre, pues eso, investigando, ¿no? El hecho de incorporar también
primero la partida de desarrollo, ¿no? Ellos fueron a investigar a ver si alguien, ¿no? Algún restaurante tenía una parte de desarrollo para aprender a cómo podían crear un taller, ¿no? Un laboratorio para dedicarse únicamente a la creatividad, y vieron que no había ninguno. ¿No? Esto surgió a raíz de que Robuchon les dijo, ostras, tendríais que separar, ¿no? La reproducción, el día a día del restaurante, de la creación, darle más espacio a la creación, ¿no? Y entonces tuvieron que crear el taller desde cero, ¿no? Eso también les permitió dedicar los meses de cierre un tiempo a investigar, porque para ellos era muy importante el conocer muy bien, ¿no? el comprender la línea creativa o la línea de desarrollo de ese año, para después poder tener recursos cuando llegara a inicios de la temporada del Bulli Restaurante para crear las elaboraciones finales del menú de degustación, porque venían aquí con todo de recursos en sus buchaques, ¿no? Pero no tenían los platos creados todavía, ¿vale? Ni tampoco la estructura del menú. Eso se iba haciendo poco a poco, ¿no? Se iba incorporando. Al principio, por ejemplo, decidieron que el menú degustación iba a ser el mismo que el año anterior, y poco a poco iban introduciendo estas pequeñas creaciones. ¿Pero por qué? Porque se estaba creando en paralelo la cocina. Entonces, no sé, es algo muy orgánico, ¿no? Y acumulativo. No es la idea esta del genio creativo que te viene la inspiración de las... No. Es un tema de estudio, comprensión, investigación, cuestionamiento, también las relaciones interdisciplinares, ¿no? El hecho de colaborar con otros expertos de otros campos que pudieran aportar el conocimiento y aplicarlo en la gastronomía, ¿no? Las relaciones estas, no multidisciplinares, sino interdisciplinares. Hay el intercambio este de conocimiento. Qué guay. La auditoría esta. Sí. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un libro? ¿Va a ser algo que la gente de fuera pueda ver en algún formato, ya sea digital o lo que sea? ¿O es algo que se va a quedar para aquí adentro? A ver. ¿Y cuándo lo podremos ver, si se puede ver, leer? Empezó siendo un libro, después pasamos a una colección porque no era imposible abarcarlo todo en un solo libro, porque es muy complejo, no solo estamos hablando de las innovaciones en la oferta gastronómica, que esto ya tenemos los catálogos, por eso te he dicho que la auditoría ya la hacían ellos mismos en el momento que estaban aquí en el restaurante, sino que también estamos hablando de otros elementos de la empresa en los que innovó, del modelo de negocio, ¿no? De los procesos. Es mucho más complejo, ¿no? Que solo el resultado externo que llamamos, que es la oferta gastronómica. Entonces eso conlleva que haya más de un libro. Pero al fin y al cabo, yo diría que la auditoría, el resultado de la auditoría es lo que podremos ver en el lab expositivo, en el Bulli 1846, que al final son las grandes conclusiones, ¿no? De por qué puedo decir que el Bulli fue una empresa innovadora, ¿no? Que hizo cómo lo hizo, porque lo curioso es que innovó en cómo innovar, ¿no? Y en cómo crear. Entonces, claro, es algo que cuesta de explicar, ¿no? Pero que creemos que a través de lo que es este espacio, el lab expositivo, a través de la colección, y a poder ser, si podemos resumir la colección, en algo mucho más amable para la gente, en el sentido de que no es revivir o contar la historia del pasado, sino qué podemos aprender de todo lo que sucedió aquí y cómo otras generaciones de cocineros o incluso otros creativos, artistas, gente que esté relacionada con el mundo de la creatividad y la innovación puedan usarlo, ¿no? Y aplicarlo en otras disciplinas o en otros contextos. Entonces sería como un manual guía, ¿no? Para creativos basado en la metodología Sapiens. Yo siempre hago la comparación de existe un design thinking, ¿no? Que es la manera de comprender el mundo de los diseñadores aplicada para innovar en productos y servicios. ¿Por qué no puede haber un cooking thinking, ¿no? Que es la manera, ¿no? de cómo cocineros creativos disruptivos, en este caso al máximo nivel, lograron innovar y cambiar de paradigma? ¿Por qué no podemos sacar de allí, ¿no? Un patrón? O, no digo la fórmula mágica porque no existe. Está claro que lo que sucedió que en el Bulli hay un contexto, hay unos factores condicionantes, que eso también lo analizo en la auditoría, que lo hicieron posible, no solo fue el método de forma aislada, ¿vale? Casi nada. Casi nada. Casi nada. Oye, pues perfecto. O sea, muchas gracias, porque tampoco está muy puesto en tu trabajo y tal, pero... Es que está work in progress, claro, estamos... Pero gracias, te agradezco esto. Espero que vosotros también hayáis pillado esas 4 pinceladas también de lo que estamos haciendo aquí la gente de la convocatoria.
Y agradecerte a ti, Eli, acceder al podcast. A ti. Y nada, seguimos con los demás integrantes. Hasta luego. Pues bienvenidos otra vez a la miniserie de podcast en el Wii 1846. Y esta vez estamos con Inés Castañeda. ¿Quién es Inés Castañeda? Bueno, pues yo soy Inés, nací en Madrid, sin embargo mi padre es de México y mi madre es de Portugal. Y bueno, menciono siempre este doble origen, ¿no? Porque de alguna forma yo creo que ha sido un poco el embrión que me ha hecho tener un estilo de vida nómada durante los últimos años y querer viajar y conocer el mundo, ¿no? Y por otra parte, pues provengo de una familia de artistas y de cocineros, así que desde muy pequeña pues me enseñaron el valor de la creatividad y la sensibilidad para entender un poco lo que viene siendo el mundo del arte. Así que bueno, desde pequeña siempre he querido ser cocinera, pero como hija de restauradores pues no querían que me dedicara a lo que era el mundo de la hostelería. Así que bueno, un poco por presión familiar decido meterme en Derecho y Ciencias Políticas en Madrid y bueno, aguanté un año, me doy cuenta que no es lo mío, de que yo pues realmente me gustaría tener contacto con el mundo gastronómico y en ese momento están abriendo el Basque Culinary Center en San Sebastián y bueno, como ofrecían el grado universitario de Gastronomía y Artes Culinarias, pues decido marchar a San Sebastián y nada, pues durante esos 4 años siguientes me dedico un poco a aprovechar la oportunidad que me dan durante las prácticas a viajar por el mundo, entender diferentes tipos de cómo entender la cocina, diferentes tipos de liderazgo y bueno, eso también acaba siendo como un poco el origen de una búsqueda que me va marcando mucho durante los años siguientes, que es entender qué implica ser cocinero en el contexto actual, ¿no? Y bueno, después del basque he viajado bastante por el mundo, me voy a vivir a Australia y de ahí pues decido irme a Perú, tengo la oportunidad de irme a Central, de Virgilio Martínez, y durante pues, los primeros 6 meses decido trabajar en la cocina full como jefa de partida y a los 6 meses bueno, me doy cuenta de que sí, lo que estoy buscando es qué implica ser cocinero en el contexto actual, no me puedo quedar solamente en la cocina porque la sociedad demanda del cocinero pues, que hable hoy de muchas otras cosas, ¿no? Entonces pues me mudo a lo que sería Mater Iniciativa, que es el centro de investigación que tienen. Yo siempre había sido fan de Malena y la figura de Malena llevando el lab y bueno, durante los 2 últimos años llevo viviendo en Perú, trabajando para Mater Iniciativa y desarrollando un poco estos 2 proyectos interdisciplinarios que tienen. Qué guay. ¿Cómo te enteras de esta convocatoria y qué es lo que te hace decidirte para entrar? Bueno, yo creo que son... bueno, primero como me entero un poco por Gastronómica el año pasado. Yo estaba en Perú y, bueno, mi hermana que estaba en San Sebastián va a Gastronómica y justo Ferran anuncia en la Gastronómica que iban a abrir esta segunda convocatoria, un poco ya más dirigida al perfil de un cocinero. Y en ese momento pues estábamos casi terminando el confinamiento en Perú y ya pues de 2 años yo soy un poco culo inquieto y necesito moverme en cuanto ya estoy en mi zona de confort, necesito volver a salir. Y bueno, salió la convocatoria y dije, bueno, pues lo voy a arriesgar todo y si sale, pues vaya que me voy, ¿no? Para mí también era un sueño, ya desde la parte como romántica, trabajar en el Bulli era un sueño. Y bueno, también dentro de la búsqueda de lo que implicaba ser cocinera, pues pasar por el Bulli era un paso incuestionable, ¿no? Una vez dentro, ahora, ¿cuál es el trabajo que has estado desarrollando durante estos meses aquí? Pues bueno, Ferran desde un inicio el proyecto que me ofrece es como montar el lab de un restaurante gastronómico y bueno, yo ya habiendo pasado por algunos labs alrededor del mundo me pareció un proyecto súper interesante y del que podía pues tanto yo aportar como aprender un montón y bueno, para mí al final cuanto más profundizo en lo que es el lab me doy cuenta que es innegable hablar también de la creatividad, ¿no? A ver, ¿pero qué es un lab? Pues el lab podemos entenderlo como lo que sería el sistema de innovación de una empresa, ¿no? Entonces, bueno, el lab podemos entenderlo desde diferentes prismas, lo que vendría siendo como la infraestructura del lab, pero también lo que es los recursos humanos y el equipo creativo que está en esta infraestructura. Mira, espera, hagamos una cosa. ¿Qué te parece si aplicamos aquí la metodología Sapiens en un momento para ver la practicidad, o sea, sin tener que ir ahí en su máxima profundidad y aplicamos el Sapiens a lo que es la metodología, a lo que es el lab? Muy bien, pues para entender un lab, a mí lo que me ha dado un poco la metodología Sapiens es sobre todo tener como una especie de guía. Yo me doy cuenta que muchos de nosotros utilizamos la metodología Sapiens
pero bueno, utilizando diferentes métodos, pero de forma un poco inconsciente, ¿no? Entonces, en cuanto te sapienizas, que yo creo que es un proceso que lleva un mes, empiezas a entenderlo desde los diferentes prismas que ofrece la metodología, ¿no? Uno sería primero entenderlo desde la parte léxico-semántica, es decir, entender que, bueno, el título del proyecto era cómo crear el lab de un restaurante gastronómico. Entonces, pues para ello primero tenemos que definir qué es lab, que es un laboratorio básicamente, y qué sería un restaurante gastronómico, ¿no? Esos serían los términos principales, y de ahí pues pasaríamos a definir un poco lo que son los términos relacionados, pues todos aquellos conceptos que tienen relación con el lab. De ahí pasaríamos al método comparativo, que implicaría pues utilizar los conceptos definitorios que hemos elegido en la primera parte y irlos comparando con todos aquellos conceptos que tienen relación con lo que viene siendo el lab. Pues a lo mejor qué diferencias y similitudes hay desde el lab de un restaurante gastronómico con el lab de una universidad. Luego pasaríamos al clasificatorio. A mí ha sido también de los que más me ha gustado, porque básicamente es empezar a hacer un listado de todos los criterios que se te ocurran para definir un lab, ¿no? Entonces, primero tenemos el del léxico, en el que hemos comprendido lo que los académicos de la lengua definen que es una palabra y otra, ¿no? Sí, bueno, los académicos de la lengua, yo diría también un poco a nivel coloquial o a nivel un poco más familiar también, que entendemos como lab, ¿no? Porque para nosotros, desde el punto de vista de la gastronomía, un lab implica más la parte creativa, y a lo mejor pues para una universidad o un hospital, un lab quiere decir cualquier cosa que no tenga que ver con creatividad. Luego hemos atacado el comparativo, en el que hemos puesto comparando un laboratorio de una cocina con el laboratorio de una farmacéutica o un hospital, ahí es donde tenemos que compararlo con distintas disciplinas, ¿no? Que también utilicen pues lo del laboratorio. Tal cual. Ahora atacamos el tercero, que sería pues atacar con este listado de límites que nos van a poner a lo que puede ser un lab, ¿no? Entonces, intentar buscar todos los criterios que nos permitirían definir un lab, ¿no? Desde pues el número de gente que trabaja en un lab, desde el resultado que vaya a buscar un lab. Un lab, por ejemplo, bueno, cuanto más he profundizado en el proyecto, te das cuenta de que un lab puede innovar en cualquier parte de la empresa, ¿no? Tanto lo que es el sistema general del restaurante, es decir, generar a lo mejor nuevos modelos de negocio, o puede innovar en el propio sistema de innovación, generando a lo mejor nuevos métodos creativos, o dirigir todos los esfuerzos del lab en lo que sería puramente la experiencia gastronómica, la oferta gastronómica del restaurante, que serían los elementos que van a influir en el sistema experiencial del cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma coger estas tres vertientes sobre las que puede innovar un lab y ir aplicándole límites, ¿no? Luego ya pasaríamos al sistémico, que bueno, en mi caso el sistémico, por ejemplo, ha sido muy fácil aplicarlo porque, bueno, lo que propone la metodología es situar tu objeto de estudio en la naturaleza, es decir, qué relación pues tendría el lab como sistema con el entorno natural, qué relación tiene con el ser humano, y por último aplicar un poco el sistema general de la empresa. Y ha sido pues muy fácil porque te das cuenta de que el lab, a ser un pequeño departamento dentro de la empresa, pues tiene unos elementos muy relacionados con lo que vendría siendo el sistema general, ¿no? Desde unos líderes, una serie de sistemas, una serie de procesos que se realizan, unos condicionantes que tenemos a la hora de crear. Y bueno, ya por último tendríamos el método histórico, que básicamente pues yo me he centrado en los últimos 15 años, 20 años, qué restaurantes tienen labs, qué diferentes formas tienen de crear, ¿no? ¿Y desde cuándo existe el lab en un restaurante? Bueno, tampoco he profundizado todavía muchísimo en el método histórico porque es el último, pero sí que diría que el Bulli es el primero, que creando el taller genera pues lo que entenderíamos hoy como el lab de un restaurante gastronómico. Vale, guay. Luego, ¿qué te ha aportado a ti, aunque ya has dado 4 pinceladas y tal, esta metodología? Una guía para mí, sobre todo. Una guía porque, sobre todo yo creo en el contexto actual en el que vivimos, en el que te saturas de información por todas partes, tienes una serie de pasos, una guía que seguir, ¿no? Entonces, bueno, no es como meterte en internet y te atacas y te llenas de información, sino, ok, tengo una serie de pasos que seguir, entonces trabajas de forma mucho más eficiente, ¿no? Y al final también tener como esta visión holística de lo que implica el lab, no solamente a lo mejor desde la parte creativa, sino desde pues, los recursos humanos, desde qué tipo de recursos necesita el lab, qué infraestructura necesita el lab, qué metodología, qué sistemas, y bueno, para eso básicamente me ha funcionado un montón esa pieza. ¿Está terminado este trabajo? No. Y si no está terminado, cuando lo terminéis, ¿se va a poder ver? ¿Va a tener algún formato? ¿Ya os lo habéis cuestionado esto?
Pues mira, la verdad, yo cuanto más voy profundizando en el lab, más te das cuenta de que al final un lab está súper vinculado a lo que es hablar de la creatividad en el mundo gastronómico. Entonces, bueno, la creatividad, yo diría que nos llenamos hoy la boca de hablar de creatividad, pero a la hora de la verdad, cuando intentas, bueno, sobre todo a través de internet o de libros, entender qué es la creatividad en el mundo gastronómico, hay poquísimo escrito, ¿no? Entonces, bueno, a mí me está sirviendo un montón, por ejemplo, estas últimas semanas, que hemos dejado, bueno, un poco el proyecto individual de lado y el equipo de cocina está bajando a la cocina. Y lo que nos propone Ferran, bueno, ha sido como un ejercicio un poco de coger los diferentes métodos creativos que utilizaba el bullo, que se utilizan hoy en día, y entonces cada día pues enfrentarte a la cocina de una forma, de una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes crear desde el minimalismo? ¿Cómo puedes crear desde la cocina conceptual? Entonces, claro, cada día tratas de adaptarte a una nueva forma de crear, a una nueva forma de ordenar los elementos y bueno, esto es genial. Entonces, bueno, pues cada día que te das cuenta de que vas avanzando un poquito más, te das cuenta de lo poco que sabes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un proyecto que le queda un montón por desarrollar y bueno, con suerte pues me puedo quedar a seguir continuando. O sea, te quedas aquí, ¿no? Bueno, en principio sí. He hablado con Ferran y la verdad me encantaría poder quedarme aquí. Para mí es un sueño estar en el Bulli y bueno, sobre todo, yo lo digo mucho, que a mí nunca me habían pagado por aprender, ¿no? Sobre todo quitando un poco de lado lo que es la parte de la reproducción. Yo soy cocinera y algo que me frustra muchísimo es que, bueno, cuando entras a la cocina al final, entre los horarios y todo, pues ya no tienes casi ni ganas ni tiempo de leer, de seguir formándote en lo que viene siendo un poco la parte más teórica. Entonces, bueno, a mí poder como cocinera sentarme 8 horas en una mesa y poder ponerme a investigar y a leer sobre lo que más me gusta, que es la creatividad en el mundo gastronómico, es una oportunidad espectacular. Qué guay. Pues nada, muchas gracias, Inés. Creo que va quedando claro lo que es la metodología Sapiens, cómo la podemos aplicar. Con David ya la aplicamos incluso a una silla, hoy a un laboratorio. Y nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y seguimos con los bullinianos que nos quedan de la convocatoria. Hasta luego, gracias.